escucha por la mejor estación que se llama Radio Mujer Michoacana, la estación de la equidad y género, la estación por internet. Gracias amigos que nos ven por Gigante Informativo, el gigante de la información, por todo Morelia y por Voz Informativa. El día de hoy vamos a tener un interesante tema con el pastor Osmani Peláez Nava. Cómo salir de la depresión. Pero antes quiero darles un saludo a todos mis amigos, los que nos ven en Apatzingán, José del Socorro, un saludo para mis amigos de Estados Unidos, José Castro, el Max, para varias personas que nos han estado llamando de Chicago, Illinois. Bueno, pues no, para no serla tan grande, mejor vamos a empezar de una vez. Armando Ábalos, buenos días. Bueno, buenos días José Pantoja, buenos días pastor, gracias por su visita. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy, como lo dices, tenemos un tema muy interesante, la depresión, que se ha convertido en una enfermedad física, mental y emocional que ha afectado pues a muchas personas, a muchas los ha llevado esta enfermedad a cometer suicidios, y pues para eso tenemos la visita pues del pastor para que nos dé su punto de vista, qué es la depresión, por qué, cómo salir de ella, cuáles son las consecuencias y los efectos, qué está haciendo el gobierno y la medicina para combatir esta enfermedad, y qué está haciendo las diferentes denominaciones religiosas. Buenos días, pastor. Muy buenos días, sí. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Y desde luego, ¿verdad? Agradecer a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. La intención de esta plática, de este tiempo, es poder ser de bendición y consuelo en medio de esta situación que está aquejando al mundo. El mundo está preocupado por el virus que está atacando a miles de personas, con estas nuevas medidas de no salir de casa, quedarnos en casa con la familia. Todo esto puede y está aumentando la depresión en niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, ¿verdad? Miramos cómo el temor, el pánico, si no lo sabemos manejar, se puede convertir en depresión. Y es triste que a lo que estamos huyendo de salvarnos del coronavirus, no nos salvemos de la depresión y podamos llegar hasta el suicidio. Gente se está suicidando todos los días por la depresión. Como pastor, desde luego, mi punto principal va a ser mi punto bíblico. Tengo la intención de poder ayudarles emocionalmente y espiritualmente con este asunto. Tengo conmigo la Biblia, que es nuestro libro de texto base, donde miraremos, ¿verdad?, ahí la palabra de Dios, cómo algunos personajes entraron en la depresión, pero también la solución, cómo salir de este asunto de la depresión. Si no, la depresión va a terminar destruyéndonos. La Biblia nos habla en el libro de Jonás. Entre sus varios libros existe el libro de Jonás, un profeta a quien Dios llamó a predicar a un lugar llamado Nínive. La historia nos cuenta que Jonás se resiste a ir a predicar a Nínive, y de alguna manera Dios busca la forma para que él pueda predicar. Cuando Jonás va y predica y las personas se arrepienten, dice la Biblia que Jonás se enojó, se desanimó. ¿Por qué? Porque los ninivitas eran un pueblo enemigo de los hebreos, de los judíos en aquel entonces. Dios, quien ama al mundo, quien ama a cada una de las personas, mandó a este profeta para que advirtiera y la gente se arrepintiera ahí en Nínive. Pero dice la Biblia que después de su trabajo Jonás se desanimó. Dice la Biblia que una de las características del desánimo es el quererse morir, el tener o perder el deseo de hacer algo productivo. Una persona desanimada es una persona que ha perdido el entusiasmo por la vida, la pasión por la vida. En ocasiones, por exceso de trabajo, el cansancio muchas veces produce la depresión. Hay ocasiones donde la pérdida de un ser querido, donde papá o mamá fallecen, un hijo, no se diga un hijo. ¿Cuántos padres, papá y mamá, sufren en la pérdida de un hijo al punto de querer morirse? No les interesa la vida, no quieren saber nada de nadie y de nada, se enojan con Dios, están molestos con todo el mundo y lo único que esperan es la muerte. Le sucedió a Jonás. En estos versos de Jonás capítulo 4, en escasos 11 versículos,
Jonás menciona por lo menos 3 veces el deseo de morirse, el ya no tener propósito por el cual vivir. Muchas veces la gente cae en depresión por emociones, por algo emocional, porque el novio cortó a la muchacha y la muchacha, emocionada o ilusionada con el joven, decide poner fin a su vida, ya no le haya sentido a la vida porque el joven la terminó, o viceversa. A veces es el muchacho quien, deprimido, piensa en cortarse las venas, tomar veneno para ratas, tomar pastillas, porque la señorita que le gustaba decide terminar una relación. Hay ocasiones donde en el matrimonio un divorcio lleva a la depresión, un divorcio que no se sabe enfrentar, no se sabe tratar, se termina en trágicas consecuencias. Él o ella, en su mayoría las mujeres, por la tristeza, se sienten que se fracasó, se sienten mal emocionalmente, y esto los lleva a pensar y en muchas ocasiones a realizar este asunto de quitarse la vida. La depresión viene por pérdidas económicas, cuando no hay suficiente dinero, cuando perdemos, nos roban. Ahora que se viene la crisis y por lo que estamos pasando, la gente piensa como solución el quitarse la vida. Caen en la depresión, caen en la desesperación, en la tristeza, y viene la depresión. Todos los días estamos escuchando en nuestra ciudad de diferentes edades. Este no es un asunto solamente de personas adultas. Hemos escuchado de niños, 7, 8, 10 años. No importa clases sociales, gente rica que uno pudiera pensarlo que lo tiene todo, pero tiene un vacío en su corazón, no hay una razón, un propósito por el cual vivir. Y es lo que queremos tratar, es la forma en que queremos ayudarles. Los síntomas, ¿verdad? Nuevamente, se pierde el interés de vivir, ya no se quiere ni salir, se aísla uno completamente, uno pierde amistades, no quiere responder mensajes, no quiere ver a nadie, no quiere recibir visitas, está todo el día dormido o por lo menos acostado, encerrado en su cuarto. En ocasiones se pierde el apetito. En las noches, si llega a dormir, se despierta a cualquier hora de la madrugada, desesperado, enfadado, triste. Vienen pensamientos de suicidas, ¿verdad? De tomar, cortarse, aventarse de un puente, arrojarse a los carros. Déjenme decirles que ante todo esto hay una solución, hay una esperanza. No todo está perdido. Cualquiera que sea tu situación, hay una esperanza. No les habla una persona ajena al dolor. No estoy hablando como alguien que ignora el dolor. Cada una de las personas que nos pudieran estar escuchando sin duda ha enfrentado alguna crisis emocional, alguna pérdida familiar, alguna pérdida financiera, y yo soy uno de ellos. No estoy hablando como una persona que ignora lo que es perder un ser querido, no es alguien que habla o que ignora el dolor propio, ¿verdad?, del cuerpo. Es alguien que ha pasado por situaciones adversas, complicadas, pero que Dios, su palabra, nos ha dado la gracia para poder enfrentar estas situaciones complicadas de la depresión. Hay quienes definen, ¿verdad?, la depresión. Perdón que lo interrumpa, sí. Pastor Osmani Peláez. Mire, el año pasado se comprobó que 1.530.000 suicidios en el año en todo el mundo, que era un promedio de 20 personas por segundo. Sabemos que el problema es bien grave. En México estuvieron alrededor de 6.381. ¿Por qué no nos menciona dónde lo podemos localizar para algún apoyo de la gente que lo necesite? Yo tengo, por ejemplo, un vecino que tiene una tienda de abarrotes. Él tiene una tendencia de una depresión sumamente fuerte, y la gente que convivimos con él, pues nada más lo vemos cómo se está consumiendo. ¿A qué se debe? Se le han muerto casi toda su familia, y él convivía diario con una persona que era su hermano, su líder, y ahora lo vemos que se consume. Como ese tipo de personas, ¿dónde lo podemos localizar a usted para que alguna asesoría o algún trabajo? Claro, sí, puedo darles mi teléfono celular y estaremos ahí al pendiente. Pueden mandarnos mensajes por WhatsApp o llamadas y estaremos ahí listos para poder ser de ayuda, escucharlos y ser de bendición. Nuestro teléfono personal es 4431 93 68 66. Nuevamente, 4431 93 68 66. Estaremos ahí al pendiente y pues deseosos de poder ayudar. Normalmente es difícil que una persona con depresión quiera ayuda, es difícil,
pero un familiar, o en su caso, como bien mencionaba, un vecino, alguien que lo aprecia, busca la forma de alentar o de ayudar a otras personas, pero sí es algo real. Como usted lo mencionaba, cada segundo personas están suicidándose. Algunas otras lo intentan y no lo logran, ¿verdad? En nuestra ciudad, por lo menos todos los días, un adolescente llega a los hospitales con intento de suicidio, y gracias a Dios por los médicos que buscan la forma de salvarles, ¿verdad? Y de rescatarles. Y vamos a mirar, ¿verdad?, un poquito del tratamiento, cómo poder salir, cómo poder evitar. Nadie estamos exentos de pasar por esta situación emocional, ¿verdad? Cada uno de nosotros como seres humanos. Ese no es el tema, después hablaremos. Pero sí, la palabra de Dios nos dice en Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Uno de los puntos para salir de la depresión es reconciliarnos con Dios. El enojo, la amargura que tengamos con Dios no nos va a ayudar en nada, en absoluto, a salir de esa depresión. No lo habla una persona, nuevamente repito, que no ha sentido o que es ajena al dolor. Yo sé lo que es perder seres queridos, sé lo que es perder bienes materiales, sé lo que es tener familiares enfermos y en ocasiones no curarse. Pero Dios no es responsable de eso. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Debemos entender que Dios no es un ser maligno, Dios no es un ser que disfruta o que se goza en ver que las personas sufren, de ninguna manera. Dios tiene un propósito incluso para el dolor. La palabra de Dios nos enseña y nos dice en Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Uno de los primeros pasos para salir de la depresión es buscar a Dios, es pedirle a Dios. Esa palabra de Jeremías de clamar no solamente es orar, sino rogarle a Dios que nos saque de esa depresión, de esa tristeza, de ese dolor, de ese enojo, de ese resentimiento, de esa ira, y que Dios nos dé de su gracia. Me gusta lo que dice en ese verso, porque dice: clama a mí y yo te responderé. La persona que clama correctamente, la persona que busca ayuda correctamente, Dios está dispuesto a ayudarle. Cuando nosotros estamos enojados con Dios, por más que nos hablen, por más que nos den terapia, por más que va a ser difícil, va a ser complicado. Por eso es importante que cada uno de nosotros clamemos a Dios y le pidamos a Dios. Dice: yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Detrás de cada tragedia hay una bendición. De cada situación difícil hay una respuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros y una gran solución. A través de la historia, tanto bíblica como secular, miramos de personas o personajes que sufrieron en su niñez el abandono de papá, el abandono de mamá, alguna enfermedad, alguna capacidad diferente, pero lejos de amargarse o resentirse con Dios, entendieron el propósito del por qué Dios permitió tal situación. Tenemos, por ejemplo, a Helen Keller, una joven, ¿verdad?, o una mujer muy conocida, que no tenía sus facultades, sus sentidos como la mayoría de nosotros. Sin embargo, esta joven, lejos de resentirse con Dios, lejos de amargarse con Dios, desde luego con la ayuda, ¿verdad?, de una maestra, Anna Sullivan, esta mujer logró superarse. Esta mujer logró terminar sus estudios. Esta mujer en su biografía menciona que todos los días por el sistema Braille leía la palabra de Dios, se fortalecía, oraba, llegó a dar conferencias. Esta tragedia o esa discapacidad, como algunos le llaman, o capacidades diferentes, que es la palabra correcta, le ayudó no solamente a superarlo, no solamente a disfrutar la vida, a apasionarse por la vida, sino ayudar a cientos de personas en su vida. Y con su biografía, después de muerta, sigue siendo inspiración y ánimo para muchas personas. Muchas veces la depresión lo queremos usar, ¿verdad? O queremos justificarnos por algún problema físico. Y sin duda es difícil, no estoy queriendo cerrar mi corazón o siendo duro. Sin duda es difícil perder un miembro, ¿verdad? Perder un órgano, ser operado, pasar por el quirófano, pasar por el dolor. Es difícil, es doloroso. Perder una pierna, perder un brazo, perder un ojo. Es difícil perder a mamá, perder a papá. Es difícil perder a un hijo. Pero ante todo esto, tenemos que entender que si clamamos a Dios y buscamos a Dios, detrás de todo ese dolor hay algo bueno, hay una solución, hay algo que Dios quiere enseñarnos, hay algo donde si nosotros buscamos diligentemente e inteligentemente, podemos encontrar una respuesta
y podemos ayudar a otras personas. ¿Sí? ¿Alguien quiere? Pastor, ¿quiere decir que la situación en la que nos encontramos ahorita en este momento en el mundo es porque no hemos buscado a Dios? Ok, yo creo, ¿verdad? Firmemente, y lo puedo mirar y justificar en la palabra de Dios, cuando la gente se vuelve en sus deseos, en sus vicios, en sus pasiones, todo eso les lleva a un disfrute momentáneo. Las drogas, el alcohol, el sexo libre, el dinero fácil, nos hace desde luego olvidarnos de Dios. No necesitamos a Dios, pensamos que es un Dios demasiado estricto y de reglas que me va a prohibir disfrutar o sentir placer, y preferimos hacer a un lado a Dios, hacer a un lado a Dios. Entonces vivimos de acuerdo a nuestra propia sabiduría, vivimos de acuerdo a nuestros propios estándares y criterios. Pero después de disfrutar, entre comillas, el pecado, porque efectivamente el pecado, las drogas se disfrutan, después vienen las consecuencias. Después de darle rienda suelta a las pasiones y a los deseos, es cuando vienen las consecuencias y la gente sufre esta tristeza y este dolor. Mucha gente se enoja por los accidentes automovilísticos donde personas pierden la vida en estos eventos, pero Dios no creó los carros. Dios está en contra, desde luego, de romper leyes de tránsito como ir a exceso de velocidad. Entonces debemos reconciliarnos con Dios. Cuando la gente busquemos a Dios, encontraremos en Él solución, respuesta a nuestras preguntas, consuelo a esos tiempos difíciles. Lo que estamos pasando ahorita del coronavirus y la crisis económica que se empieza a vivir, ¿qué necesitamos? Volvernos a Dios. Como ya se mencionaba, ¿verdad? El compañero aquí hablando de Jeremías, necesitamos clamarlo, necesitamos buscarlo. Permítame rápidamente dar algunas soluciones de cómo salir de la depresión. Si tú estás triste, si no hay deseos de vivir, si han pasado por tus pensamientos suicidas, si estás encerrado todo el tiempo o conoces a alguien con esos síntomas, muy probablemente tiene depresión. Hay personas que en ocasiones y en un principio lo niegan, tratan de enmascararlo, tratan de negarlo, pero ya no hay ese placer por la vida, ya no hay ese deseo por la vida, simplemente quiere uno estar encerrado. Ahora entiendo la situación, porque debemos estar aislados, pero fuera de esto la gente no sale, no tiene amigos, no tiene interés de platicar con alguien. Y esos son síntomas de la depresión. En primer lugar, ¿verdad? Desde luego no quiero dejar pasar por alto esto. Hay ocasiones donde el problema es físico, es médico, donde no se trata de terapia, sino se trata de visitar a un doctor por alguna hormona que está causando un desequilibrio en nuestro cuerpo, y eso necesita ser atendido por un doctor. Como consejero, una de las primeras cosas que hago es canalizarlo con un médico para asegurarnos que no sea cuestión física, que no sea cuestión médica. Como consejero espiritual, después empezamos un proceso. Algo que debemos entender para salir de la depresión es entender que nosotros somos responsables de la depresión. La mayoría de las personas culpan a otros de sus tragedias, culpan a otros de sus tristezas, culpamos a otros de nuestra falta de felicidad. Pero para salir de la depresión necesitamos hacernos responsables. Dejen de manera rápida, ¿verdad?, compartir. Yo crecí sin padre, yo experimenté el abandono de un padre. Mi madre enfermó de cáncer, pasamos situaciones difíciles, pero llegué a entender que mi rebeldía y mi depresión no era causada por lo que sucedía en mi entorno, a mi alrededor, por lo que mis padres hicieron, el abandono de mi padre en este caso. La depresión es responsabilidad mía. Mi esposa perdió a su hermano de 16 años por cáncer. Pero gracias a Dios ella no cayó en depresión. Ella decidió confiar en el Señor y confiamos que su hermano está en el cielo, está con el Señor, pero ella no cayó, ni mi suegra. Mi suegra, su único hijo varón, lo amaba, lo cuidaba, buscó formas de ayudarlo, invirtió dinero para tratar de salvarlo. Finalmente, y entendemos que por voluntad de Dios mi cuñado no sigue viviendo, muere de esta enfermedad, pero por la gracia de Dios mi suegra logró salir de esta depresión en la que estaba cayendo, porque ella entendió que la responsable de su depresión y de su tristeza
es uno mismo. Cuando una persona cae en depresión, normalmente culpamos a alguien más. El muchacho que está triste culpa a la novia porque lo dejó, porque lo cortó, porque lo abandonó. La esposa que ha sufrido una infidelidad por su esposo culpa esa situación de su tristeza, de no querer salir. La depresión muchas veces nos lleva a culpar o a responsabilizar a otros, pero yo soy responsable de mi propia depresión. Cuando yo entienda esto, voy a poder salir de la depresión. Dejemos de culpar a otras personas. ¿Por qué se enfermó fulanito? ¿Por qué se enfermó mi primo, mi mamá? Y las enfermedades como seres humanos nos van a llegar, vienen, ¿verdad? Y eso no tenemos que enojarnos, enfadarnos con Dios ni con la vida. Es parte, tristemente, pero es parte de la vida. La misma naturaleza nos enseña, nacemos, crecemos, lo producimos, y un día, tarde o temprano, llegará la muerte. Pero cada uno de nosotros somos responsables de esto. Recuerde que como responsable de mi depresión, entonces yo soy responsable de cómo enfrentar la solución. No puedo obligar al esposo que regrese. No puedo obligar al novio o a la novia que esté conmigo. No puedo hacer nada para solucionar la crisis económica o la epidemia en la que estamos viviendo, pero sí puedo cuidar mi corazón y mi mente de temores, de miedo, de terror y desde luego de dudas. Entonces yo puedo, por la gracia de Dios, ser responsable de mi depresión y buscar la forma de enfrentarla. Y ahorita veremos algunos pasos para enfrentarla. Muy bien. Estamos transmitiendo desde la Plaza Cantera 144 de Infonavit La Colina, a través de Radio Mujer Michoacana, a través de Gigante Informativo. Gracias a todos los compañeros, amigos que nos escuchan por Voz Informativa y por todo Morelia. Estamos hablando con el pastor Osmani Peláez Nava y el tema de hoy se llama ¿Cómo salir de la depresión? Pastor, ¿por qué no nos en una hora quizás no se pueda hablar tan exacto como quisiéramos, porque es muy poco tiempo, pero ¿por qué no nos puede mencionar dónde es donde se le puede localizar para la gente que necesite de sus servicios? Sabemos que la situación en la que nos encontramos es una situación de crisis y creo que sería interesante que la gente lo visite en su espacio. Claro, gracias, y con mucho gusto. En el templo, la iglesia donde nos congregamos, está ubicada en la colonia Consuelo Alfaro de Vázquez. Estamos en la salida Charo. Hay un hotel muy conocido, el Hotel Las Fuentes. A la vuelta del Hotel Las Fuentes, la calle que lleva el mismo nombre, Consuelo Alfaro de Vázquez, ahí estamos ubicados, ¿verdad? El templo es una nave y se alcanza a mirar, las letras están muy visibles. Repito, salida Charo. La colonia y la calle llevan el mismo nombre, Consuelo Alfaro de Vázquez, ¿verdad? El número 300 es donde nos estamos ubicados. Y precisamente viendo la necesidad y el problema que hay, la iglesia tiene un ministerio que se llama la Clínica del Alma, donde varias personas estamos interesados en ayudar a diferentes personas de nuestra congregación y fuera de nuestra congregación con este asunto de la depresión. Como ya bien se mencionaba, cada segundo personas se están suicidando y muchas otras lo intentan, ¿verdad? Y de alguna manera, gracias a Dios que no lo logran, dándoles o teniendo otra oportunidad para poder salir de ese asunto. Pero tenemos este ministerio que se llama Clínica del Alma, donde llevamos un proceso buscando la forma de ayudar a todo tipo de personas. Estamos tratando con jovencitos, porque esto de la depresión puede causar a todo tipo de personas de diferentes edades y posiciones económicas. Escuchamos de niños de 8 años ahorcándose, quitándose la vida, colgándose, ¿verdad? Ahí de algún sitio, un árbol, qué sé yo, y vemos a jovencitas en querer tomar pastillas, en encerrarse, y nos encontramos en ese lugar. Nuestros teléfonos nuevamente 4431-9368-66, ¿verdad? Ahí estamos para ayudarles. En ocasiones la depresión también viene por el cansancio físico. A veces el estrés nos lleva a estar cansados y el cansancio nos lleva a perder interés por la vida. A veces confundimos eso, cansancio, con depresión. Cuando hay cansancio simplemente hay que saber descansar, una buena noche de descanso por las tardes, que nuestra mente pueda descansar. El estrés, tanto estrés y tanta preocupación nos lleva a la depresión.
es la importancia de buscar a Dios. Está comprobado, ¿verdad?, que las personas que meditan, que oran, que leen la Biblia, que buscan de Dios, son más fáciles de salir de la depresión. Hay esperanza para ti, amigo o amiga. Estás pasando por una situación, tienes un familiar, un ser querido, te entristece mirarlo, cómo ha perdido el interés por vivir. Hay una solución. Cristo es la solución, buscarlo. La palabra de Dios nos enseña, todos fallamos, todos de alguna u otra manera le hemos ofendido. El pecado me separa de Dios. No es Dios quien nos ha abandonado, nosotros lo hemos abandonado. Pero si tú lo buscas, si tú vienes a Él, le pides perdón, lo aceptas en tu corazón como tu Salvador, encontrarás esperanza. La Biblia nos habla de cómo Cristo murió en la cruz, derramó su sangre con ese propósito de perdonar nuestros pecados y darle sentido a nuestra vida. Es lo que hace falta. Cuando una persona encuentra sentido a la vida, y el sentido no está en tu esposo, no está en tu esposa, no está en tus hijos, no está en el trabajo, no está en ese novio o esa novia que te ha abandonado. El propósito de la vida no se encuentra en ellos. El propósito de la vida, para que tú puedas disfrutar la vida, tenemos que encontrar por qué Dios nos creó, para qué estamos aquí. Cada uno de nosotros, no importa nuestro color de piel, no importa nuestra condición económica, no importa hombre o mujer, no importa nuestra estatura, no importa lo que seamos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No importa tu estado físico, incluso tus enfermedades. Muchas personitas con enfermedades o con alguna capacidad diferente han hecho aportaciones a la medicina, a la ciencia, cuando han encontrado ese propósito del por qué Dios los creó, por qué están aquí en la tierra. ¿Cuál es ese propósito? Cuando nosotros encontramos el propósito para el cual fuimos creados, disfrutamos. Cual sea nuestra condición, cual sea nuestro estado civil, cual sea nuestra situación incluso económica, encontramos esa pasión y ese deseo del por qué vivir. Cuando las personas piensan que su razón de vivir es otra persona, es cuando fácilmente van a caer en la depresión. La palabra de Dios nos enseña constantemente, nos dice de la vida de Jesús, cómo había personas enfermas, en personas que pensaron que su enfermedad iba a terminar con sus vidas en ese momento, pero cuando encontraron a Cristo, encontraron solución, encontraron sanidad, pero algo importante, encontraron un propósito por el cual vivir. Papá, mamá, tal vez perdiste a tu esposo, tal vez el esposo o la esposa te abandonó, hubo una infidelidad, pero tienes unos hijos. Tienes unos hijos y los tienes por los cuales vivir. No tienes por qué dejarte caer, rendirte, cuando tienes hijos a quienes ellos te necesitan. Joven, tal vez la novia o el novio te abandonaron, te dejaron y no tienen, o eso se ha perdido, tú has perdido el deseo de vivir por el abandono, la traición de un novio, de una novia. Tienes unos padres, tal vez estás joven, probablemente y muy probablemente Dios tiene a alguien para ti. No caigas en la depresión. En la palabra de Dios encontramos muchas respuestas de cómo salir de la depresión. Si tú vienes a Cristo en primer lugar, si tú le recibes en tu corazón, si Él dejas que Él viva dentro de ti, Él te ayudará y te dará las fuerzas para salir de cualquier tristeza. La palabra de Dios nos enseña, cuando venimos a Cristo, Dios nos pone actividades. La falta de actividades nos lleva a la depresión, el no hacer nada. Dios, a través de su palabra y el Espíritu Santo, nos ayuda a ser útiles, a movernos, a tener horarios, algo que hacer. Un joven, y por eso los padres deben estar ahorita al pendientes. Si se van a aislar, no van a ir a la escuela, los padres tienen que cuidar que sus hijos no estén encerrados todo el tiempo en las redes sociales, en la televisión, aislados. Creo que es un tiempo donde los padres tienen que convivir con sus hijos, donde pudieran leer la Biblia juntos, orar, buscar a Dios juntos, hacer algunas actividades en casa juntos, cantar, ¿verdad?, juntos como familia, que se ha estado perdiendo también. Pero si dejamos que los hijos no hagan nada, muy probablemente van a caer en la depresión. La actividad física es importante. Lo escucho. Sí, nada más para que nos señale algunas cosas que son sumamente interesantes. Habla sobre, en estos tiempos de los problemas que se están suscitando, donde se está marcando que hay que tener un aislamiento. Ahí me gustaría que nos señalara unos 3 o 4 versículos interesantes donde cómo atender a los padres a sus hijos. Porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo la Biblia,
Yo tengo 2 hijos y en este sentido, bueno, pues si no van a tener clases un mes, yo creo que las redes sociales todavía las van a tener súper más saturadísimas. Claro. Pero yo creo que de los 4 que estamos en la familia, ninguno sabemos exactamente, por ejemplo, dónde meternos para encontrar algo interesante. Claro. La Biblia no se lee como, bueno, ¿qué le puedo decir a usted? La Biblia no se lee como cualquier libro, pero sí sería interesante que nos dijera, yo les recomiendo los versículos tal y tal y tal para esta época de recogimiento, que sea un recogimiento espiritual y no unas vacaciones. Es correcto, ¿verdad? Lo que usted bien menciona, eso es correcto. Muchos muchachos van a aprovechar este tiempo de no ir a clases para meterse en las redes sociales. Eso tiende a ser muy peligroso. Las redes sociales miramos cómo llevan a retos donde los jóvenes terminan suicidándose. Eso es importante. La idea de aislarnos no es cada quien en su cuarto o cada quien con su celular, sino poder convivir juntos. Y una de las cosas importantes que la Biblia nos menciona, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, del 4 al 8, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué los principios se pierden? ¿Por qué los jóvenes se deprimen? ¿Por qué los jóvenes caen en la depresión? Muchas veces por la falta de comunicación con sus padres. Los padres no se dan cuenta que el novio la terminó, no se dan cuenta que el joven empezó con las drogas por la falta de comunicación. En este tiempo de aislamiento, Deuteronomio nos aconseja que los padres deberían, y es el tiempo para enseñarles a sus hijos cómo se ama a Dios, cómo inculcar la fe en Dios, cómo se ora, cómo se lee la Biblia, cómo como familia, lejos de estar cada quien en sus dispositivos o pasar todo el día o la tarde en el televisor viendo películas, sería un buen tiempo para juntarse como familia, orar por la situación mundial, orar por nuestra ciudad, orar por nuestro país, por nuestros gobernantes y orar por los miembros de cada uno de ellos. En Segunda de Timoteo, la palabra de Dios nos dice en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos da el ejemplo de un joven que desde una temprana edad sus padres se preocuparon en enseñarles las Sagradas Escrituras. Leo en 2 de Timoteo 3:15: y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto significa maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos dice en Timoteo, 2 de Timoteo 3:15 y 16, que es un buen tiempo para que los padres enseñen a sus hijos a meditar en las Escrituras, a memorizar las Escrituras, a estudiar las Escrituras. Dice la Biblia que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Cuando un padre se preocupa en enseñarle a sus hijos los valores que en ella hay, en la palabra de Dios, encontramos en el verso 17 que el fin va a ser que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Un niño que está leyendo, que está meditando, que está memorizando. Y cuando el padre sabio no hace de la Biblia un libro religioso, cuando el padre o la madre sabia hacen de la Biblia un libro interesante. La Biblia no es un libro de castigo para leer, es una mina de riquezas que explorar, es un océano donde podemos bucear y sumergirnos en las verdades divinas que en ellas hay para encontrar solución, como en este caso, a la depresión. En Salmo 119, uno de los versículos más grandes de la palabra de Dios, nos menciona que la clave para poder salir de cualquier situación complicada y tomar buenas decisiones, la encontramos nuevamente en la meditación de las Sagradas Escrituras. Hoy en día la gente ha dejado de meditar en la Biblia, ha dejado de oír la voz de Dios. Dice la Biblia en Salmo 119, leo el versículo 1: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. La palabra de Dios nos dice que es bienaventurado, doblemente bendecido, la persona que busca al Señor con todo su corazón. Los jóvenes
deberían estar preocupados, sumamente preocupados por meditar en este tiempo en las Sagradas Escrituras. Salmo 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar tu palabra. Joven, si tú me estás escuchando, no te metas en las redes sociales ni aceptes esos retos que en muchas ocasiones te llevan al suicidio. Ven a Dios, ven a la Biblia. La Biblia no es para personas adultas, no es para los abuelitos, no es para los padres. Puedo decir y testificar que desde mi niñez pude conocer de Dios, pude aceptar a Cristo como mi Salvador. No soy una persona perfecta, pero sí puedo decir que el buscar a Dios desde mi niñez, a pesar del abandono de mi padre, a pesar de las enfermedades de mi padre, a pesar de la escasez, me llevó no a pensar en suicidarme, sino querer vivir, tener pasión por la vida. Ahora disfruto y quiero ayudar a otras personas. Los jóvenes de mi congregación, los matrimonios, cada área de las personas, deseo ayudarles. Ese es mi trabajo. Quisiera que la gente fuera feliz, tuviera una pasión por vivir. La palabra de Dios nos da en estos versículos, entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a las familias que van a estar aisladas en este momento? Cuando nosotros buscamos de Dios, Dios nos va a dar consuelo, nos va a dar confianza, nos va a dar paz, nos va a dar gozo, cualidades que nos ayudan a no caer en la depresión. Cuando la gente no tiene paz, cuando la gente tiene temor, cuando la gente tiene miedo, cuando la gente ha perdido el gozo, es cuando la depresión los puede inundar, los puede atrapar, los puede derribar y los puede destruir. Ven a Cristo. Él, a través de su palabra y su sangre, limpia tu corazón, y a través de sus verdades te enseña cómo salir de la depresión. Para terminar, ya estamos a unos minutos de estar terminando. Debemos entender entonces que yo soy responsable de mi depresión. Lo que alguien más hizo, yo no puedo responsabilizar ni enojarme ni con Dios ni con nadie. Yo soy responsable delante de Dios de mi depresión y de mis sentimientos. Yo puedo controlar mis sentimientos. Yo pude perdonar a un padre que me abandonó. He podido perdonar personas, porque cada uno de nosotros somos responsables de cómo sentimos y cómo respondemos a esos sentimientos. ¿Quiere comentar algo? Sí. Ya que estamos sobre el tiempo, pastor, hermano, yo que quisiera preguntarle los días de culto que tiene, y si tiene alguna ruta de los hermanos, y los cristianos estamos a salvo de la depresión, y si ha habido algunos casos de depresión en su congregación y cómo les ha ayudado. Ok, gracias. Pues nuestros horarios de reuniones son los domingos a las 10 de la mañana. Con esta contingencia igual estamos pasando por Facebook como Iglesia Cristiana Bautista Monte Oreb. Ahí ustedes nos pueden buscar y ahí haremos transmisiones en vivo. Si por alguna razón y si esto continúa, estaremos desde luego pues siguiendo las recomendaciones, ¿verdad?, que nos está dando Protección Civil. Pero normalmente los horarios son los domingos a las 10 de la mañana. Le llamamos la escuela dominical. Tenemos clases divididas para matrimonios, para jóvenes, para señoritas, para personas que batallan con adicciones, madres solteras, y enfocamos y queremos ayudar en cada área. Eso es los domingos de 10 a 11, de 11 a 12 tenemos nuestro culto general. Después el mismo domingo a las 6 de la tarde es cuando nos reunimos. Los miércoles como hoy tenemos un tiempo de oración como congregación y estaremos orando, los hermanos que puedan asistir, estaremos orando por la situación que está viviendo y está pasando el mundo. Y sí, desde luego un cristiano pudiese caer por la depresión. Podemos mirar personajes en la Biblia como Jonás. Jonás era un profeta de Dios y cayó por esta situación difícil, por la depresión. La verdad es que nadie estamos a salvo de esto. Los sentimientos, las adversidades, las pérdidas, las enfermedades nos pueden llegar a todos. Pero ¿cómo ayudarles? Nuevamente la palabra de Dios nos enseña que tenemos que responsabilizarnos de nuestros sentimientos, dejar de culpar a otros por las tragedias o las cosas malas que me suceden. Yo tengo que ser responsable de cómo respondo. Puedo testificar, he perdonado a mi padre. Su abandono, su rechazo ha quedado solamente como un testimonio y no como una amargura o un resentimiento o algo que me ha llevado a la depresión. Puedo testificar de mi suegra, la pérdida de su único hijo varón, que la llevó a sumirse en un tiempo de depresión. Estoy hablando de alguien que iba a la iglesia, alguien que buscaba a Dios, pero sin duda como seres humanos nos duele que un ser querido
aparta, ¿verdad? Y más un hijo para una madre. Pero mi suegra, con la ayuda de Dios, entendiendo que ella necesitaba perdonar, ella necesitaba limpiar, sanar su corazón de cualquier sentimiento, eso la ha llevado a levantarse, a superarse de esa depresión. Mi suegra tiene 2 hijas, una de ellas mi esposa, y ellas le ayudaron mucho. Saber, ok, perdí un hijo, fue doloroso, fue triste, pero tengo 2 hijas que necesitan mi apoyo, necesitan mi amor, necesitan mi consejo. Desde luego, no podemos solos, necesitamos a Dios. Dios nos ayuda a salir adelante. Un testimonio, hay una mujercita, una joven que hace 100 años, ella vivió hace 100 años, fue compositora de muchos himnos que cantamos, canciones o alabanzas que entonamos a Dios. Ella nació como una niña normal, tuvo un problema en sus ojitos, una infección, un mal consejo, ¿verdad? Le recetaron mostaza para los ojos, la llevó a que a unos meses ella perdiera la vista. Perdió la vista, sin embargo, no se amargó con Dios, no se amargó con esta persona que le dio ese remedio, incorrecto desde luego, y ella fue pianista, aprendió a tocar el piano, compuso himnos, se casó, tuvo una familia y sirvió a Dios contenta, con gozo y con propósito. Y es lo que queremos. Sal de la depresión, pídele a Dios, Dios tiene un propósito para ti. Ya que estamos sobre tiempo, nomás quisiera saludar a la contadora Sara Tadeo, abogada, y también es hermana en Cristo. Contadora, si quiere un saludo a la persona. Bueno, pues qué gusto estar aquí, aunque sea unos minutitos, saludándolos de rapidísimo, y pues qué bueno que abrieron ahora este pequeño espacio para compartir de la palabra de Dios. Eso es bueno. Yo creo que la gente debe de conocer de una o de otra manera lo importante que es que Cristo esté con nosotros y nosotros podamos estar ahora sí que a cuentas y arrepentidos más que nada. Yo les invito que antes que nada amen primeramente a Dios, porque es uno de los mandamientos, ¿sí? Que debemos amar primeramente a Dios y también a nuestro prójimo, y después de ahí todo yo creo que ha de ser más fácil, ¿no? Muchas gracias. Yo nomás quisiera, para que Pantoja despida el programa, mandar un saludo a mi congregación, a la Iglesia Esperanza Viva, y principalmente al hermano Fermín, que ya me reclamo que por qué no nos saludo. Un saludo, Fermín. Y se quedó la mesa caliente, pastor, a ver si lo visito otra vez. Sí, claro, sí, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Queremos ayudar a las personas. Este tiempo de coronavirus y este tiempo de quedarnos en casa no es para entrar en pánico. ¿Por qué no nos recomienda? Perdón que me interrumpa, ¿por qué no nos recuerda nuevamente? Sí, claro, ¿dónde está y los teléfonos? Gracias, sí, nuestros teléfonos 4431-936866. Ahí estamos para atenderle. La dirección de nuestra congregación, estamos en la salida Charo, colonia y calle con el mismo nombre, Consuelo Alfaro de Vázquez. Adelante de las escuelas, el CONALEF, hay un hotel que se llama Las Fuentes. A la vuelta del Hotel Las Fuentes, esa es la calle Consuelo Alfaro. Al fondo ahí está nuestra congregación. Estaremos orando por ustedes. Si en algo le podemos ayudar, si están pensando en quitarse la vida, si ustedes creen que ya no hay esperanza, si ustedes creen que su dolor es demasiado fuerte, déjenme decirles que sí hay esperanza en Cristo. No estamos hablando de la religión. En Cristo hay esperanza. Ven a Él y Él te va a ayudar a salir de esa depresión y te va a dar una razón, un propósito por el cual vivir. Vas a disfrutar la vida, vas a vivir con gozo, con entusiasmo. Este tiempo de aislamiento hay que buscar a Dios, leer su palabra, meditar en ella y estar llenándonos de buenos mensajes. Gracias. Gracias a todos los que estuvimos el día de hoy aquí en la mesa, un tema sumamente interesante, y les damos las gracias a la gente que nos escuchó y nos vio por Radio Mujer Michoacana, por Gigante Informativo, por Primero Morelia y Voz Informativa. Los esperamos el próximo viernes y hasta la próxima. Gracias. Un tema bien complicado. Sí, de repente con muchos problemas, porque sí, hay una jovencita que trabajaba en el hospital, Salida Chao.